Nunca le pregunté por qué iba al banco todos los jueves. Al principio fue curiosidad ligera, luego costumbre, después silencio. Durante 40 años compartimos desayunos, cuentas, enfermedades, pequeñas alegrías y grandes miedos, pero ese ritual quedó siempre al margen, como una habitación cerrada cuya llave no quise pedir. Ella se levantaba temprano, se vestía con el mismo abrigo gris incluso en verano, guardaba unos papeles en el bolso y salía con una puntualidad que me parecía casi religiosa. Yo me quedaba mirando cómo cerraba la puerta con cuidado, como si temiera despertar a alguien invisible. Nuestra vida no fue extraordinaria. Nos conocimos jóvenes, cuando el mundo parecía simple y el futuro una línea recta. Yo trabajaba en un taller mecánico, ella, en una tienda de telas. Nos casamos sin grandes fiestas, con una promesa modesta, acompañarnos. No tuvimos hijos. No por elección, sino por una sucesión de diagnósticos, tratamientos, silencios en salas de espera y, finalmente, la aceptación cansada de que el destino no siempre negocia. Aprendimos a llenar ese hueco con rutinas, viajes cortos, cenas con amigos que sí tenían hijos, y con una complicidad que se fue volviendo profunda y tranquila. El primer jueves que recuerdo con claridad fue en los años 80. Yo estaba arreglando la radio cuando ella me besó la frente y dijo que volvería para el almuerzo. No le di importancia. Los jueves siguientes, lo mismo. Con el tiempo, noté que llevaba siempre los mismos documentos. Una vez, por puro reflejo, pregunté si necesitaba que la acompañara. Sonrió de una forma suave, casi agradecida, y dijo que no hacía falta, que era algo rápido. Nunca volvió a salir el tema. Con los años, su andar se hizo más lento, pero los jueves permanecieron intactos. Incluso cuando enfermó por primera vez, incluso cuando el médico le recomendó descanso, incluso cuando yo me ofrecía a ir por ella. Déjame hacerlo, decía, y yo asentía, porque el amor también es saber cuándo no insistir. A veces volvía más callada de lo habitual, otras, tarareando canciones viejas. Yo aprendí a leer su estado de ánimo por la forma en que dejaba las llaves sobre la mesa. Nuestra casa guardaba pocas sorpresas. Todo estaba en su lugar. Ella era meticulosa con el orden, pero no obsesiva. Tenía una caja de fotos que revisábamos los domingos, nuestros padres jóvenes, la boda, un viaje al mar en el que el viento le enredó el pelo y reímos como niños. En ninguna de esas fotos aparecía el banco, ni los jueves, ni los papeles del bolso. Era como si ese capítulo no mereciera ser retratado. Cuando me jubilé, pasé a notar más su ausencia de los jueves. El silencio se volvía más largo. Me sentaba junto a la ventana con el café y miraba a la gente pasar. Pensé muchas veces en seguirla, no por desconfianza, sino por una curiosidad tardía. Nunca lo hice. Me decía que cada persona necesita un espacio propio, incluso en un matrimonio largo. Me aferré a esa idea como a una virtud. Los últimos años fueron más duros. La enfermedad llegó de manera lenta y persistente. Visitas al hospital, medicamentos alineados en la mesita de noche, noches en vela escuchando su respiración. Los jueves, aún así, seguían en pie. Yo la veía preparar el bolso con manos que ya temblaban y sentía una mezcla de admiración y tristeza. Un jueves no volvió a tiempo para el almuerzo. La llamé y no contestó. Media hora después, entró con el rostro pálido y los ojos cansados. Dijo que había sido un día largo. No pregunté más. Cuando murió, la casa se llenó de un silencio diferente, pesado, definitivo. Los días perdieron forma. Los jueves, especialmente, se convirtieron en un recordatorio punzante. Me encontraba esperando el sonido de la llave que nunca volvería a girar. Pasaron semanas antes de que pudiera ordenar sus cosas. No quería mover nada. Sentía que al hacerlo la traicionaba, como si borrar su rastro fuera una segunda pérdida. Un día, buscando un documento del seguro, abrí el armario donde guardaba sus abrigos.
En el bolsillo del abrigo gris encontré un sobre gastado. Dentro había recibos, todos fechados en jueves, durante décadas. Depósitos pequeños, constantes. Mi nombre aparecía en algunos, en otros, no. Había también una tarjeta del banco, una que yo nunca había visto. El corazón me latió con fuerza, no por miedo, sino por la sensación de estar cruzando una frontera invisible. Decidí ir al banco al jueves siguiente. No para reclamar nada, sino para entender. El edificio era más pequeño de lo que imaginaba. La fila avanzaba lenta. Cuando llegó mi turno, mostré la tarjeta y expliqué la situación con una voz que no parecía mía. La empleada me miró con una mezcla de profesionalidad y compasión. Revisó el sistema, hizo algunas llamadas, me pidió que esperara. Mientras aguardaba, pensé en todos esos jueves que no compartimos. En las veces que pudo haberme contado y no lo hizo, y en las veces que yo pude haber preguntado y elegí no hacerlo. Me di cuenta de que el amor también construye secretos, no por engaño, sino por cuidado. La empleada volvió con una carpeta. Me explicó que había una cuenta abierta hacía 40 años, alimentada con depósitos semanales. No era una fortuna, pero sí una suma respetable. Había instrucciones claras, ese dinero no debía tocarse hasta después de su muerte. Sentí un nudo en la garganta. Firmé algunos papeles sin leerlos del todo. Cuando salí, el aire me pareció más frío. En casa, abrí la carpeta con cuidado. Había cartas. Mi nombre estaba en la primera, escrito con su letra firme de otros tiempos. La abrí despacio, como si temiera que las palabras se escaparan. En ella me hablaba de los primeros años, de la decepción silenciosa de no poder tener hijos, del miedo a que un día me quedara solo sin recursos, sin apoyo, sin alguien que velara por mí. Decía que cada jueves era una promesa cumplida, una forma de amor que no necesitaba aplausos. Había más cartas, fechadas a lo largo de los años. Algunas hablaban de días felices, otras, de dudas, de culpas, de la certeza de que guardar ese secreto era su manera de protegerme. En una, mencionaba un jueves en particular, el día que volvió tarde y pálida. Había recibido un diagnóstico que no quiso compartir todavía. Prefería seguir yendo al banco, seguir depositando, seguir creyendo que el tiempo se podía ordenar como un calendario. Leí durante horas. Lloré sin ruido. Cada palabra era un hilo que unía su ausencia con mi presente. Entendí que los jueves no eran una huida, sino un acto de constancia, una conversación silenciosa con el futuro. Me vi a mí mismo, joven, despreocupado, confiando sin saberlo en un amor que trabajaba en la sombra. Esa noche dormí con las cartas sobre el pecho. Soñé con ella caminando por la calle, el abrigo gris moviéndose con el viento, el bolso bien sujeto, la mirada tranquila. Al despertar, el jueves había pasado, pero su ritual seguía vivo en mí, esperando ser comprendido del todo. Al día siguiente volví al banco, no por necesidad administrativa, sino porque sentía que ese lugar guardaba todavía algo de ella. Me senté en la misma silla de la semana anterior y observé a la gente, parejas jóvenes discutiendo en voz baja, ancianos contando billetes con manos temblorosas, empleados que repetían gestos mecánicos sin saber que, para algunos, ese edificio era un santuario de decisiones silenciosas. Pensé en mi esposa caminando por ese pasillo cada jueves, saludando quizá con una sonrisa leve, entregando los papeles, cumpliendo su pequeño pacto con el futuro. La empleada que me había atendido antes me reconoció. Me preguntó si necesitaba algo más. Le dije que no, que solo quería sentarme un momento. Asintió con respeto. Me quedé allí largo rato, recordando fragmentos de las cartas. Había una que hablaba de mí con una ternura que me desarmó. Decía que yo no era bueno para pensar en el mañana, que vivía demasiado en el presente, confiando en que todo se resolvería. No lo decía como reproche, sino como constatación amorosa. Por eso voy yo, había escrito, porque uno de los dos tiene que mirar más lejos.
Cuando regresé a casa, sentí por primera vez desde su muerte que el silencio no era completamente hostil. Me senté en la mesa de la cocina y extendí todas las cartas, ordenándolas por fecha. Era como reconstruir una vida paralela, una que había corrido junto a la nuestra sin cruzarse del todo. En una carta de los primeros años, contaba cómo empezó todo, una vecina viuda que quedó en la ruina tras la muerte de su marido, la impresión que eso le causó, el miedo súbito a la fragilidad de todo. Ese jueves inicial había entrado al banco casi por impulso, con una suma pequeña, prometiéndose volver la semana siguiente. Y así empezó una cadena que ya no se rompería. Leí sobre los años difíciles, cuando el taller apenas daba para vivir y ella hacía malabares con el dinero. Decía que algunos jueves le dolía desprenderse de ese poco que teníamos, pero que lo hacía pensando en mí, en nosotros, en un futuro donde al menos una preocupación estaría resuelta. Nunca me lo contó porque temía que yo insistiera en usar ese dinero para algo inmediato, y ella necesitaba protegerlo incluso de mi buen corazón. Hubo cartas escritas con rabia contenida, sobre todo después de que el médico confirmara que no podríamos tener hijos. En ella se preguntaba si tenía sentido seguir ahorrando, si no sería mejor gastarlo en viajes, en caprichos, en llenar el vacío con experiencias. Pero cada una terminaba igual, con la decisión firme de continuar. Si no dejamos algo al mundo, escribió una vez, al menos dejémonos cuidado. Empecé a ver los jueves de otra manera. Ya no como un misterio, sino como una columna vertebral de nuestra historia. Me di cuenta de que yo también había tenido mis rituales secretos, quedarme más tiempo en el taller para no pensar, caminar sin rumbo cuando las cosas pesaban demasiado, guardar silencios que ella respetaba. Tal vez nos entendimos siempre mejor en esas zonas no dichas. Pasaron los días y empecé a usar parte del dinero, no sin culpa. La primera vez fue para arreglar el tejado, algo que ella llevaba años posponiendo. Mientras los obreros trabajaban, pensé en lo mucho que le habría gustado ver la casa cuidada. Sentí que, de alguna forma, le estaba obedeciendo. Luego pagué una deuda antigua de un amigo, alguien a quien ella apreciaba. Cada decisión venía acompañada de una conversación imaginaria con ella, y en mi mente siempre asentía. Un jueves decidí caminar hasta el banco, aunque no tenía ningún trámite. Me sorprendió descubrir que el trayecto estaba lleno de pequeños detalles que nunca había notado, una panadería con olor a dulce, un árbol enorme frente a una escuela, un banco de plaza gastado por el uso. Era como si ella me hubiera dejado un mapa invisible de su rutina. Me senté un rato en ese banco de plaza y pensé en su constancia, en la paciencia que exige repetir un gesto durante 40 años sin saber si valdrá la pena. Empecé a hablar de ella con más libertad. Antes evitaba el tema, por miedo a romperme. Ahora, sus cartas me daban palabras. Le conté a un vecino sobre los jueves, a un sobrino lejano que apenas la conoció. Todos reaccionaban con asombro. Algunos decían que era un acto de amor extraordinario, otros, que era innecesario. Yo ya no necesitaba juzgarlo. Para mí, era simplemente ella. Una tarde encontré una última carta, escondida entre papeles que no había revisado. No tenía fecha. Decía que, si estaba leyendo eso, probablemente ella ya no estaba. Me pedía que no viviera con culpa, que no intentara compensar nada. Viví como sabías, escribió, y ahora viví un poco más tranquilo. Me pedía también algo concreto, que eligiera un jueves cualquiera y lo hiciera mío, no yendo al banco, sino haciendo algo que siempre quise y nunca hice por falta de tiempo o de valentía. Pensé mucho en eso. Yo siempre había querido aprender a tocar el piano. De joven me parecía un lujo inútil. Ahora, con 70 años y un dinero que llevaba su nombre escondido, decidí intentarlo. Busqué un profesor paciente, compré un teclado sencillo y marqué los jueves en el calendario. La primera clase fue torpe. Mis dedos rígidos se equivocaban constantemente. Me reí solo, imaginándola observándome con esa sonrisa que mezclaba orgullo y diversión.
Los jueves empezaron a tener otro peso. No eran solo recuerdo o ausencia, sino presencia transformada. Cada nota mal tocada, cada pequeño avance, era una respuesta tardía a su cuidado silencioso. A veces, al terminar la práctica, abría una de sus cartas al azar y leía un párrafo. Sentía que seguíamos conversando, aunque el tiempo hubiera cambiado de forma. Un día, en el banco, vi a una mujer joven con un abrigo gris parecido al de ella. Por un instante, el corazón me dio un salto absurdo. La mujer dejó unos papeles en el mostrador, miró su reloj y suspiró. Pensé en las decisiones que se toman sin testigos, en los amores que trabajan en silencio, en todo lo que no vemos de quienes están a nuestro lado. Volví a casa caminando despacio. El sol de la tarde entraba por la ventana de la cocina. Me senté al piano y toqué una melodía sencilla, imperfecta. No era triste. Tampoco alegre del todo. Era, simplemente, constante. Como un jueves que se repite durante 40 años, esperando ser comprendido.